Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros en nuestro podcast a Pablo Martínez, Head of Sales de Amiral Gestión para España, Portugal y Andorra. Y bienvenido, lo primero. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Queremos hablar un ratito de cómo veis desde Amiral pues el mundo, cómo veis las economías, cómo aplicáis todo lo que está pasando en el mundo de la gestión, de las cosas que podéis aportar vosotros al mundo de la gestión, a todos los inversores que nos están escuchando. Y yo creo que la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿tiene que el inversor ser positivo o tiene que ser negativo? ¿Cómo lo veis? Pues es una pregunta que va directa al grano. Nosotros creemos que es un entorno para ser cauteloso. O sea, obviamente no queremos transmitir un mensaje optimista porque la situación es muy difícil, pero tampoco queremos ser terriblemente pesimistas. Lo que queremos ser es cautos. La situación actual, pues desde un punto de vista macroeconómico, pues no puede ser más complicada. Tenemos por un lado las subidas de tipos de interés que están provocando pues un ajuste muy drástico en la parte de renta fija. También ha impactado muy negativamente en algunos sectores, pues como ha podido ser el sector de la tecnología, que obviamente pues se ve más perjudicado por estas subidas de tipos. También pues una posible recesión técnica, que al final hay que recordar que son 2 trimestres consecutivos de caídas. Así que bueno, pues es una situación bastante difícil, pero hay que poner todo un poco en contexto y las caídas que ya hemos sufrido desde máximos pues empiezan a ser interesantes, con lo cual pues al final los inversores deben de construir gradualmente sus carteras y sus posiciones, y quizás pues empieza a ser un momento cada vez más interesante para empezar a construir, no para invertir todo nuestro patrimonio, pero sí para empezar a tomar ciertas posiciones. Y sí que creemos pues que a 5 años vista hay muchas compañías y muchas oportunidades que nos dan cierta tranquilidad de que van a ser buenas inversiones. Es un detalle importante. Hablas de construir, de ir pensando en invertir. Una cosa que tiene que tener muy claro el inversor es que hay que pensar en el medio y largo plazo, como bien decías, ¿no? Es decir, vuestra gestora tiene un producto que es quizá el estandarte en un perfil medio, el fondo mixto, el Grand Large, donde gestionáis y al gestor se le deja trabajar con un método de trabajo muy concreto, ¿no? Que yo creo que merece la pena que entremos un poquito en él. Sí, por supuesto. Nosotros pensamos, a veces hacemos el símil con el tema de los aviones, pues si un avión cada 10 minutos, 20 minutos va cambiando de rumbo, pues lamentablemente nunca va a llegar a su destino. Entonces, siempre en la gestión de carteras pues hay que intentar poner un foco en el largo plazo y no dar grandes bandazos, con lo cual cualquier estrategia que haga ajustes muy bruscos, muy radicales, es muy difícil que consigamos nuestros objetivos. La estrategia que mencionabas, Extend Grand Large, efectivamente usa una metodología, es un modelo propietario bastante original, y utiliza el PER de Shiller, ahora explicaré qué es, para determinar cuánto estamos invertidos, qué exposición tenemos en cada momento a bolsa, que al final en una estrategia mixta pues es uno de los elementos más importantes. Luego el segundo quizás es el dónde invertimos. Entonces el PER de Shiller lo desarrolló un premio Nobel de Economía, que es Robert Shiller, lo ganó en el año 2013, y básicamente lo que recoge son, en vez de un año de beneficios empresariales, recoge 10 años de beneficios y hace una media. ¿Por qué utiliza esos 10 años? Pues para normalizar un poco el ciclo económico. Pensemos en 2007, la bolsa española, por ejemplo, pues los beneficios eran... En detalle volvemos a hablar de largo plazo otra vez. Sí. Es decir, hay que mentalizarnos mucho que no pensamos a 6 meses vista ni a un año vista. Es decir, estamos hablando que este dato toma 10 años. Correcto, pues no sé, las centrales nucleares tardan 10 años en hacerse, pues a lo mejor una tortilla de patata se hace en 15 minutos, pues dependiendo de lo que queramos construir, pues hay que ajustarse a los tiempos, y por supuesto una cartera pues se luce o puede empezar a dar sus frutos al cabo de 5, 7, 10 años. Entonces, como comentaba, pues el PER de Shiller simplemente te hace esa normalización de los beneficios, y lo que nos indica históricamente, lo que nos ha indicado es que si estamos
cotizando a 17 veces beneficios, pues estamos en torno a la media histórica, que eso daría una rentabilidad por dividendo en torno a un 6%, que más o menos es lo que ha hecho la bolsa históricamente. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es, si el mercado está por encima de esa cifra, pues vamos a tener menos exposición a renta variable. Si el mercado está por debajo, eso significa que el mercado está más barato que la media histórica, pues vamos a tender a invertir más en renta variable. Así que nos parece pues una metodología bastante sencilla, fácil de entender, y sobre todo esa sensación de estar invirtiendo de forma mecánica, en piloto automático. Eso nos parece que es muy interesante, y por supuesto pues el equipo de gestión en Sextant Grand Large se puede centrar en lo que sí que creemos que controlamos, que es la calidad de las compañías en las que invertimos, y todo lo que tenga relación con market timing, con el anticipar que va a subir, que va a bajar, eso al final es muy difícil. Había un chiste que decía que las predicciones son prácticamente imposibles, sobre todo las que tienen que ver con el futuro. Entonces dejamos pues un poco todo lo que está fuera de nuestro control en piloto automático, y nos centramos en lo que realmente es importante, que es en buscar compañías y analizarlas. De todas formas, el PRSI que comentas es únicamente para determinar el peso en la renta variable, luego las compañías es un análisis independiente y no lo marca el PRSI. Efectivamente, o sea, nosotros usamos ese indicador solo para decirnos cuánto, no el dónde. Y el dónde, por supuesto, pues es análisis fundamental, es el equipo de gestión. Al final, en una estrategia global tenemos la flexibilidad de poder invertir globalmente, que nosotros creemos que es un aspecto, quizás en este contexto de mercado, muy importante, el tema de la flexibilidad. La flexibilidad no es más que la libertad que tienen los gestores de invertir allí donde quieran. Entonces, en un mercado tan difícil, si ya de por sí el mercado es bastante complejo, si encima le añadimos una capa adicional de pero no puedes invertir en compañías de menos de, imagínate, 1.000 millones de capitalización, no puedes invertir en Asia, porque Asia nos parece claramente una limitación. Entonces, en estos momentos creemos que es una gran ventaja el apostar por estrategias que le den mucha libertad a los gestores. En nuestro caso particular, en Sextant Grand Large, pues vemos más valor en las compañías pequeñas. Antes lo comentábamos fuera del podcast, que el invertir en compañías pequeñas no implica invertir en compañías más débiles. Hay líderes mundiales que tienen una posición competitiva muy sólida, pero son compañías que capitalizan menos de 2.000 millones de capitalización. Pues oye, ¿por qué no podemos apostar por ese perfil de compañías? Y también desde un punto de vista geográfico, quizás hay buenas oportunidades un poco más lejos de aquí, como puede ser el mercado asiático. Con lo cual, vuestro peso está en renta variable, que ahora mismo está en ¿cuánto? En estos momentos estamos en torno a un 25-27% de exposición a renta variable. Está distribuido entre Europa y Asia. Fundamentalmente. Que es el mercado de las grandes oportunidades, como decías, pero cuidado, siempre con el perfil de riesgo que el inversor sea, que esto no vale para todos, es decir, hay que ser muy selectivo y... Efectivamente, la renta variable no es para todo el mundo, y yo creo que quizás una de las primera entrevista que a lo mejor tiene un posible inversor con su asesor es para determinar cuánto debe de invertir en renta variable. Y lógicamente pues hay mercados pues que son más, podríamos decir, más cómodos, como puede ser la bolsa americana, que todos estamos familiarizados, y hay otros mercados que a lo mejor dan un poco más de miedo. En nuestra experiencia particular de Asia, nos parece que es un mercado que realmente merece la pena. Lo comentaba antes, que el 60% de todas las compañías que cotizan a nivel mundial están allí, con lo cual, pues oye, si tu trabajo es buscar buenos caladeros de ideas, pues el caladero más grande es el mercado asiático. Sin duda pesa muy poco en las carteras de los inversores, y además pues bueno, hay una serie de tendencias, de dinámicas que vemos muy positivas, pues la mejora en la calidad de los modelos de negocio, pues medido a través de diferentes indicadores, la mejora en la asignación de capital por parte de los equipos directivos. Eso es fundamental, porque al final nosotros como accionistas, pues por mucho que una compañía sea rentable, pues si al final no lo disfrutas en última instancia como accionista, pues va a ser una mala inversión. Entonces es muy importante que esa asignación sea buena, pues remuneración a través de recompras de acciones, de reparto de dividendos, está mejorando muy sustancialmente en la región.
Quizás el foco de las inversiones asiáticas la gente lo pone en China, y bajo nuestro punto de vista hay otros mercados mucho más interesantes que no tienen los principales inconvenientes que tiene el mercado chino, como puede ser pues ciertos riesgos regulatorios. Pues claramente el accionista es un poco el último, mientras que en otros mercados pues hay mucha más seguridad jurídica, como puede ser el caso de Japón. Y de hecho nos gusta, por ejemplo, pues la idea de invertir en una empresa japonesa que a lo mejor tiene el 50% de las ventas en China. Nos estamos beneficiando de una seguridad jurídica muy sólida, pero tenemos exposición indirecta al mercado que es bastante interesante, como puede ser el mercado chino. Pues una diversificación muy buena, pero insistimos, como diversificación, no como foco central, ¿no? Correcto. Y yo creo que ahora vamos a llegar a la parte de lo grueso de las carteras. Hay que hablar un poco de renta fija, ¿no? Que está muy complicada, caídas importantes también, que muchos inversores pues no asumen, no saben asumir, porque se puede hablar, no sé, del peor año de la historia, quizás. Pues quizás en términos de caídas, sin duda es uno de los peores años, sino el peor en renta fija. Y nosotros creemos que quizás es un año sobre todo de aprendizaje por parte del inversor y de formación. Pues al final la letra con sangre entra, y un año como este pues tenemos que intentar, en la medida de lo posible, más allá de sufrir las caídas, pues hacer un aprendizaje. Y yo creo que los inversores, pues obviamente nosotros somos conscientes de los riesgos que entraña, pero quizás el inversor final no estaba acostumbrado, no lo tenía incorporado mentalmente que podía sufrir estas caídas, y lamentablemente pues la renta fija cotiza y está expuesta a todo tipo de riesgos, y bueno, pues en este caso particular la normalización de tipos de interés, la reducción de balance, el famoso quantitative tightening, la reducción de balance de los bancos centrales, pues está provocando toda esta situación. Y es que no dejamos de venir de un periodo de cierta anomalía. Nunca en la historia registrada de tipos de interés habíamos sufrido tipos negativos. Pues es lógico que a medida que volvemos a cierta normalidad, el mundo no podía vivir ad infinitum con tipos como los anteriores, pues obviamente duele y sufre mucho la renta fija. Nosotros creemos que bueno, pues quizás lo más conservador o lo más tradicional es curiosamente lo que más ha caído, y es porque bueno, pues había entrado muchos flujos sin mirar el precio. Es que al final siempre es importante mirar el precio, y hasta la mejor de las compañías o hasta el mejor de los bonos, si todo el mundo lo compra, termina siendo una mala inversión. Así que el precio siempre es importante. Y yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar con los tipos de interés que veis a futuro? Pues con los tipos de interés a corto y medio plazo lo único que puede hacer es seguir subiendo. La pregunta del millón es ¿hasta cuándo? Y quizás hay dos... Perdona, ¿y si es correcto, o tu opinión es si es correcto lo que están haciendo o cómo están, digamos que articulando la subida de tipos? Claro, la pregunta del millón es si es correcto según para quién. Para el político, por ejemplo, es una muy mala noticia, porque evidentemente va a tener un impacto muy negativo en para el inversor, el crecimiento económico. Para el inversor a corto plazo es más sufrimiento, o sea, podemos esperar incluso mayores caídas en renta fija, pero como ciudadanos, como habitantes del planeta, sí que es lógico que es necesario este ajuste y esta normalización, y como comentaba anteriormente, hay un límite. O sea, los tipos no pueden subir hasta ciertos niveles. De hecho, la ortodoxia económica, lo decía ayer, escuchaba una entrevista de Jerome Powell, que reconocía que, por ejemplo, con el tema de la inflación, pues todos los modelos que tenían habían fallado el año pasado, y también pues comentaba que lógicamente el nivel adecuado en estos momentos para controlar realmente la inflación sería pues muy cercano
según la ortodoxia económica, muy cercano a los niveles de inflación. Entonces, eso no se va a producir, lógicamente. Quizás hay dos restricciones. Una de ellas, que lo comentábamos antes, es más bien política, y es que, lógicamente, pues los banqueros centrales no son seres independientes que puedan tomar las decisiones en total libertad. Van a tener y van a sufrir presión política en cuanto sigan subiendo tipos y lleguemos a una recesión. Pues les va a haber llamadas desde diferentes países. Y luego, obviamente, hay otro elemento que es el tema de la deuda, y es que al final pues países como España, Italia, Grecia, Reino Unido, aunque no forman parte de la Unión Europea, no deja de ser una economía importante en Europa. Esas economías están muy endeudadas, y cada punto porcentual de subidas de tipos de interés tiene un impacto. En el caso de España, pues no sé si ronda 13.000, 15.000 millones de euros, pues con lo cual subidas de un 3-4%, estás hablando de toda la recaudación prácticamente del IVA, o sea que son unas cifras estratosféricas. Así que por todo eso nos parece que hay un límite hasta el cual los bancos centrales van a poder llegar, pero sí que es cierto que el mundo debe de volver a una normalización de la inflación y a una normalización de los tipos de interés. Así que va a costar mucho más, porque quizás nos hemos alejado durante mucho más tiempo de la ortodoxia monetaria. Pero esto no quiere decir que no haya opciones de inversión en la parte de renta fija. Sí, sin duda. Al final todas las carteras tienen que tener cierta exposición a renta fija, o prácticamente todas. Entonces no hay que claudicar, no hay que tirar la toalla. Se puede invertir en renta fija hoy. Bajo nuestro punto de vista, en Amiral Gestión tenemos una estrategia que se llama Sextamon Picking, y ha cumplido este año 5 años, en marzo. 5 años en los que ha terminado siempre en rentabilidad positiva, incluido el año 2018, que fue un año muy complicado. Y la filosofía ha sido siempre más o menos similar, aunque el contexto de mercado ha ido empeorando. O sea, nunca ha sido bueno estos últimos 5 años, siempre ha sido relativamente malo, y lo que siempre hemos intentado es ceñirnos estrictamente en el riesgo de crédito, el buscar un buen binomio rentabilidad-riesgo, y tratar de abstraernos de todo lo demás o minimizarlo, pues con duraciones cortas, con sensibilidad a bajas subidas de tipos de interés. Y el donde hemos encontrado esas ideas de inversión, esas emisiones, pues ha sido precisamente en todo lo que no es renta fija más tradicional, más conservadora. Pues hemos invertido en emisiones que no tienen rating, hemos invertido en emisiones que son pequeñas, que están en regiones o en sectores que están sufriendo un poco de estrés. Y siempre identificando el elemento que está haciendo que pague más, pero que bajo nuestro punto de vista esa emisión no está pagando más porque entrañe más riesgo, sino por ese aspecto, esa característica. Y de momento pues es una metodología que ha funcionado, y obviamente sigue habiendo oportunidades, aunque en este contexto de mercado pues nos parece que merece la pena el ser muy cautos y tener todavía niveles altos de liquidez. Pues el 20% del fondo está en estos momentos en liquidez, a la espera de buenas oportunidades, mejores precios de entrada, fruto pues de nuevos episodios de volatilidad, como hemos vivido a inicios de este año. Marzo-abril se produjo una ampliación de los diferenciales de crédito muy amplia, que al final es como el equivalente a caídas en renta variable. Está claro. Pues Pablo, yo creo que hemos hecho un repaso muy bueno de cómo lo veis en la gestora, cómo estáis trabajando y qué puede pasar un poco a futuro, ¿no? Con una palabra con la que empezábamos: cautela, objetivos de medio y largo plazo para el inversor siempre, que ocasiones hay que ir construyendo carteras, y que sobre todo es un año para aprender y formarse muchísimo por parte de todos los agentes del mercado. Efectivamente, lo has resumido perfectamente bien. Pues un placer tenerte con nosotros aquí en El Inversor Inquieto. Pablo, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros por la invitación. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.